Buenísimo. Bueno, la idea de la clase de hoy, que metimos una clase entre medio, era como la última vez hicimos 3 entradas de Zoom y no llegamos a hablar casi sobre el trabajo y como que había bastante preocupación sobre eso. La idea de hoy es que yo pueda explicar un poco más en detalle sobre la presentación del trabajo de ustedes de cuarto. Así que lo que propongo es que hagamos déjenme que avance un poco con la clase y después hacen las preguntas que les parezcan. ¿Puede ser? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, vamos a arrancar. En principio, ustedes lo que tienen que hacer es una planificación anual, ¿sí? Eh, para una escuela. Dentro de la escuela secundaria que tienen, hay una serie de años y yo inventé una consigna para cada año diferente y ustedes ya podrían o deberían haber elegido con qué año van a trabajar. ¿Hasta ahí está claro eso? Sí. Y profe, Sí, sí. Sí, era esto, a ver, déjame ver, sí. Esperen que lo comparto. No, era esto que se va a ver ahora seguramente. ¿Están viendo? Sí. Sí, ahora sí. Bueno, Sí, profe, se ve. lo que van a ver es año por año y lo que hay es una descripción muy general de las características del grupo que les toca. Por cada grupo de aprendizaje, y ahí vienen las mezclas, por cada grupo de aprendizaje con el que están con los chicos de segundo, de tercero, en ese grupo hay 4 o 5 de cuarto, o 3 de cuarto. Bueno, se reparten dentro del grupo distintos años. Esa es la única consigna. Así que ya cada uno, si charlándolo con su compañero de cuarto del grupo de aprendizaje, se ponen de acuerdo quién hace primero, quién segundo, quién cuarto, quién tercero. Hay uno por año. Así que pueden elegir el que ustedes quieran. ¿Mm? La descripción es muy simple y muy sintética, pero básicamente son cosas como para que ustedes no estén completamente en blanco, ¿sí? Si ustedes quieren modificar algo de esto, lo pueden modificar, ¿sí? Quieren, por ejemplo, qué sé yo, muestreo deportivo, al menos 4 deportes. Bueno, quieren hacer 5 deportes o quieren hacer 3 deportes y qué sé yo, y 2 de juego y qué sé yo, vale. Es una orientación como para que ustedes tengan, como para empezar. Y para eso hay un punto en la planificación que es la fundamentación. Entonces, la idea sería que ustedes respeten el año que eligieron y a partir de ahí empezamos con la tarea de la planificación. Vamos a las consignas de la planificación, así vamos a ir aclarando punto por punto, ¿no? Déjenme ver cuál es. Vamos con esto. Consignas para la planificación es lo que hicimos recién, ¿no? A ver. Esto es lo que ya vimos. Momento, que había descargado las cosas a la compu, pero Eso de no. los juegos gimnásticos y eso, de la chica Esto. discapacitada. Ahí está, sí, ya lo encontré. Es el que dice TP4. Sí, 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 ahí lo vi. No lo había descargado por eso. Cuarto año, Bien, estas son las consignas, ¿sí? Que tenían que hacer y que ya podían haber empezado. En principio, entonces, ya saben el curso que eligieron, que acordaron con sus compañeros, y lo que tienen que hacer es buscar inmediatamente el diseño curricular. Le pegan una leída al diseño curricular de ese año, ¿sí? Y a partir de ahí viene, punto 2, redactar la fundamentación que justifique la propuesta de contenido. Bien, en este caso, la justificación o la fundamentación es un invento, porque ustedes no tienen un grupo real que conocen, ¿sí? Sino que la fundamentación tiene que ver con explicitar el por qué elegí esas unidades didácticas, por qué elegí ese camino, ¿sí? Esas cosas para enseñar. Entonces,
en este caso, por ahí ustedes lo que pueden poner en la fundamentación es algo sobre el método que van a utilizar, o por qué eligieron dentro de lo que se les solicita una forma u otra, ¿sí? de encarar, o más unidades didácticas, o solo proyectos, o solo unidades didácticas. En la fundamentación, vuelvo a decir, en este caso, al ser un grupo inventado, es relativo. Recuerden que este trabajo siempre se hizo con los chicos con los que estaban dando clase ustedes. Entonces ahí había mucho más sustento concreto de qué hacer, dónde se hace, qué materiales. En este caso estamos medio en el aire. Después, punto 3, establecer los objetivos generales de la planificación anual, respetando la correlación que deben tener en relación a las expectativas de logro para ese año. Bueno, cuando ustedes van al diseño curricular, cuarto año, van a ver que dice expectativas de logro. Son expectativas de logro anuales. Tradúzcanlo a objetivos generales, ¿sí? Entonces, eso es lo que se espera que logren los estudiantes a lo largo del año. Nuestros objetivos, no vamos a copiar esos objetivos que están ahí. Esos son para el año, para cualquier contenido que nosotros demos. En nuestro caso, los objetivos generales del año tienen que ver con las unidades didácticas que elegimos y con un nivel grande de generalidad. Lo que tendrían que hacer para chequear de que esté bien lo que ustedes ponen, que no sea muy específico, es ver si esos objetivos que ustedes escribieron, la expectativa que tienen ustedes en relación al año con ese grupo, se asemeja a las expectativas de logro del diseño curricular. Si ustedes ven que son nada que ver uno con el otro, algo está mal, me consultan. ¿Por qué? En cuarto año hice estas expectativas y los objetivos que yo me propongo, nada que ver. Es un primer indicador, ¿sí? Ese. Entonces, van a redactar los objetivos generales de la planificación anual. Una forma que sugiero, práctica, es colocar, como hacemos siempre, que al finalizar el año los estudiantes logren 2 puntos y ya después van poniendo el verbo. La muletilla la pueden usar o no. Lo único que les digo es que después lo que seguramente les voy a corregir es que en uno ponen que los alumnos logren, en otros ponen el verbo y dicen adaptar, no sé qué, en otros ponen que los estudiantes, o repiten en cada uno de los objetivos, que por ahí son 6 o 7, el mismo encabezado. Entonces, traten de hacerlo con un poquito de calidad, ¿sí? Si van a repetir todo lo mismo, el encabezado, poniendo el sujeto, pónganlo arriba, 2 puntos, y después escriben. Y fíjense que la hilación del verbo que ponen sea el mismo tiempo verbal, ¿sí? O sea, si ustedes ponen que los alumnos logren 2 puntos, puede ser que después diga afianzar tal cosa, ¿sí? Relacionar tal otra, practicar, sí, pero no puede ser que los alumnos puedan hacer, o sea, cuando uno pone 2 puntos, la lectura tendría que tener una continuidad. Sean cuidadosos con eso, queda muy mal la redacción cuando no tiene sentido semántico en este caso, ¿sí? Es un error semántico. Que tenga sentido en la lectura. Entonces, una vez que ya planteamos los objetivos generales vinculados con las expectativas de logro, establecer las unidades didácticas. Hoy les voy a proponer una forma de encararlo, ¿sí? Eso. Establecer cuántas unidades didácticas voy a proponer este año. Y ahí tenemos unidades didácticas o proyectos. ¿Recuerdan la diferencia entre unidad didáctica o proyecto? Sí. ¿Quién puede decirlo? ¿Sí? Yo no recuerdo, la verdad. Sí, profe. ¿Se Dale, escucha? dale, decilo. Que la unidad didáctica se refería a 5 o 6 clases que se toma en un lapso, que puede también estar intercalado en las otras unidades, y el proyecto sería algo más amplio, que sería como algo anual. Ahí ya me fui la mierda. Algo más o menos bien, algo más o menos mal. ¿Alguien tiene otra explicación de las diferencias? Proyecto era como más específico.
más relacionado a una cosa en especial, como digamos un proyecto de campamento o un proyecto de... Bueno, la forma de recordar y de darse cuenta es no que sea más específico, sino que vos dijiste, lo que dice en la teoría es que un proyecto refiere a un determinado objeto a conseguir, ¿sí? Por ejemplo, entendemos por objeto también un evento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros nos planteamos el año a partir de determinados puntos, por ejemplo, el torneo de vóley de septiembre, el campamento de octubre, la muestra de gimnasia de mayo, el encuentro recreativo de julio, si yo marco en un calendario, pongo un puntito ahí, en cada una de esas situaciones en las cuales yo tengo que llegar con mis alumnos en condiciones de saber qué hacer en el torneo de vóley, en el campamento, en el encuentro recreativo, ¿no? Entonces, se ordena a partir de esos eventos. Por lo tanto, yo puedo hacer una planificación anual. La confusión de Akira es que también se llama proyecto anual, a la planificación se la llama proyecto anual, ¿sí? Es lo mismo, planificación anual o proyecto anual, son sinónimos en ese caso. Pero proyecto y unidad didáctica es, como dijo Akira, la primera parte, 10 o 12 clases con un sentido y coherencia es una unidad didáctica, con objetivos, contenidos, estrategias, evaluación. Pero si yo me planteo situaciones a conseguir, voy a proponer proyectos, ¿sí? La provincia de Buenos Aires estimula a usar el método de proponer proyectos. Por lo tanto, el que quiera planificar planteando 6 proyectos sin ninguna unidad didáctica está muy bien también. Alguien puede poner solo unidades didácticas, alguien unidades didácticas y proyectos, o todos proyectos, ¿sí? Una forma por ahí de empezar a pensarlo fácil sería agarrar el calendario y decir, tengo marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre. Tengo 10 meses. Perfecto. Miro las fechas y digo, quizá con mis compañeros del departamento, bueno, ¿qué vamos a hacer este año? Este año quiero la muestra de gimnasia. Bueno, ¿cuándo la hacemos? En julio. Bueno, ¿qué fecha? El 15 de julio. Y yo me anoto en mi calendario eso. ¿Cuándo nos vamos a campamento tercer año? En septiembre. Y también en septiembre está el encuentro del Día del Estudiante, donde los chicos hacen juegos alternativos. Lo marco. Y del torneo de fútbol, no te olvides, en octubre, perfecto. ¿Sí? Y en junio hay un encuentro de handball que hacemos con la escuela vecina. Listo. A partir de ahí, lo que hice fue poner los puntitos y yo ya tengo 5 proyectos ahí que tengo que llevar adelante. A cada uno de esos puntitos o proyectos le voy a destinar una cantidad de clases. Va a haber proyectos de pocas clases, va a haber proyectos de muchas clases, ¿sí? De acuerdo a la intensidad o la importancia que le demos a ese proyecto. Por ejemplo, si yo voy a hacer un proyecto de primeros auxilios, ¿sí? Que va a ser un encuentro en el cual los chicos van a preparar temas y dar charlas de primeros auxilios. A lo mejor para ese proyecto necesito ocupar 3 clases, ¿sí? 2 clases en las que los ordeno y qué sé yo, y lo preparamos, y una clase en la que lo presento. Es un proyecto de 3 encuentros. Ahora, nosotros vamos al torneo de softball todos los años en octubre, y es el deporte fuerte del colegio, entonces seguramente ese proyecto va a tener 25 clases que voy a hacer softball, y en los que tengo que llegar con todo el reglamento sabido, con un nivel de juego acorde al resto de las escuelas, para sentirnos bien en la situación de juego, con los materiales, con no sé, el micro, las cosas que voy a necesitar. Entonces, digo, ahí ya tenemos la posibilidad de pensar la planificación anual en unidades o proyectos. Yo siempre digo, me falta el pizarrón acá. Lo que yo hago siempre es dibujar cuadraditos. Y en los cuadraditos lo que voy a hacer es meter cantidad de clases para cada uno de los temas. Cada uno de los temas que voy a dar, le voy a dedicar tantas clases, ¿sí? Entonces, yo ahí primero armé un esquema de lo que voy a hacer a lo largo del año.
Ahí dice, ¿qué tiene cada uno de esos cuadraditos adentro? Una unidad didáctica tiene, y ahí está, que lo están viendo ahora seguramente, mapa o red conceptual, propósitos de la unidad en relación a objetivos generales, contenidos a enseñar, estrategias didácticas de la unidad didáctica preponderantes, cantidad de clases, cuántas clases y en qué momento lo voy a dar, y la forma de evaluación de la unidad didáctica. Cada unidad didáctica, esto es lo que ustedes presentaron el año pasado, pero sin la selección textual de contenidos. Directamente los contenidos ya están reorganizados. ¿Sí? Entonces, en cada cajita voy a tener una unidad didáctica con un título, unos propósitos, los contenidos, las estrategias, las cantidades de clases y la forma de evaluación. ¿Sí? Eso es el arranque con el que nosotros tenemos que empezar a pensar nuestra planificación. ¿Sí? Nos queda establecer los criterios generales de evaluación y calificación, tema que vamos a ver en otra clase, porque es algo que lo vamos a poner por fuera. Temporalización anual, ubicar en un gráfico, un esquema gráfico, dónde van a ir las unidades a lo largo del año. Ahora les voy a mostrar alguno de otro año que he hecho un compañero de ustedes. Y un agregado que es, les proponemos, les pedimos que por lo menos incluyan una unidad didáctica innovadora. Es decir, no vale fútbol, handball, vóley. ¿Sí? Tienen que traer algo que consideren que para un chico de cuarto año va a ser interesante y que no sea algo tradicional. ¿Está entendido el criterio de eso? Muy bien. Vamos a salir de acá. Esas son las consignas. Por lo tanto, lo que estaría quedando afuera es la evaluación, que es un tema que lo vamos a ir viendo y que ahí lo vamos a llevar adelante. Y ¿qué era lo otro? Ya me olvidé. ¿Qué era lo otro? Están todos durmiendo. Lo del esquema. Los criterios de evaluación, creo. Los criterios, No, el esquema de la temporada. Del calendario, profe. Qué bien que estuvo, ¿eh? ¿Quién fue? Laura Alonso. Muy bien, Laura Alonso, gracias. Los criterios de calificación anual, sí. Eso. Esas dos cosas los vamos a ver cuando veamos evaluación, ¿sí? Bueno, y ahora lo que voy a hacer es mostrarles, vamos a ver un par de planificaciones que yo seleccioné para que vean ustedes de otro año, como para que se den una idea de lo que puede llegar a ser. Fernando, vi que entraste hace un ratito ya. ¿Querés hacer algún comentario? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mil disculpas que no tenía la cámara encendida, pero estoy con albaniles acá en casa, entonces estoy yendo, viniendo y se me complica un poco. No, estaba escuchando. Es súper interesante todo lo que pudieron escuchar de tu parte, porque eso aclara mucho las consignas, las formas de interpretarlas, de guiarlas. Y ayer estuve con alguno de los chicos en un encuentro informal que hicimos antes de encontrarnos con los alumnos de tercer año, primera división, sobre la planificación de la clase, y bueno, hubo algunas dudas, consultas, y estuvo bueno porque siempre reforzar cosas que por ahí cuestan, ¿no? Como es armar un plan de clase, ayudó para acordar ciertas cosas, ¿no? Que exactamente lo mismo que dijiste vos, yo traté también de reproducirlo, así que fuimos un poco en sintonía. Buenísimo, buenísimo, súper importante. Bueno, muy bien, vamos a ver una planificación, miren, vamos a ver esta planificación, a ver, denme un segundito, ¿se está proyectando? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Miren, acá tenemos una fundamentación, ¿sí? Que hizo esta estudiante. Bueno, la fundamentación, básicamente, ella explica a partir de las características del grupo, decisiones que toma. Esto es lo que le expliqué, que ustedes tienen bastante poco para poder desarrollar, porque estamos inventando un grupo. Ella lo hace con el grupo que estaba haciendo las prácticas, pero
como verán, un poco habla sobre cada uno de los contenidos que va a trabajar y explica, ¿no? Que primer año van a ser multideportes, igual que dice ahí, vóley, básquet, natación, iniciará con prácticas de yoga, a ver qué más plantea, cosas como para darnos cuenta. A ver, bueno, no, nada. En general hace una fundamentación, lo que ustedes entienden por una fundamentación de su trabajo. Objetivos generales. Bueno, ¿ves esta desgraciada de alumna? Que hoy es el día de esta alumna porque es el día del profesor. Y esta alumna se recibió de profesora hace muy poquitito. Objetivos generales, fíjense cómo están redactados. Puso que los alumnos logren reconocerse, aceptarse tanto a sí mismos, que los alumnos logren desarrollar su conciencia corporal con el fin de valorar, que los alumnos tomen conciencia, disfruten, valoren su cuerpo, que los alumnos desarrollen el conjunto de las capacidades perceptivas, expresivas, que los alumnos se acerquen a la estructura de los juegos en equipo y desarrollen, fíjense que acá no está hablando de handball, no está hablando, son objetivos generales, son objetivos de un nivel de generalidad bien grande y explicita lo que quiero obtener al finalizar el año. Está bastante bien. Desde mi punto de vista yo hubiera puesto, como les decía, objetivos generales, que los alumnos, 2 puntos, logren reconocerse, desarrollen, tomen conciencia, se acerquen, me sonó medio raro, pero digamos, está bien. ¿Está claro cómo se plantearon los objetivos generales? Propósitos generales. Este es un tema del que no hablamos y que le estoy esquivando el bulto, pero como dice propósitos, porque yo lo puse porque lo quería dar este año también, yo lo voy a explicar después. No sé si lo han visto en otras materias, que cuando uno hace una propuesta de enseñanza, en este caso una unidad didáctica o una planificación anual, plantea objetivos o propósitos o objetivos y propósitos. ¿Qué son los propósitos? Que posiblemente lo hayan visto muy poco y usado muy poco, ¿sí? Tiene que ver con lo que voy a hacer yo desde la perspectiva del profesor. El propósito habla de la intencionalidad del profesor. ¿Vieron cuando escriben el objetivo que ustedes hasta se los obliga a poner que el alumno, porque de esa manera, cuando vos pones el verbo, te referís a lo que el alumno tiene que alcanzar de ese contenido, ¿sí? Por eso, los objetivos se refieren siempre al alumno. Bueno, los propósitos se refieren al profesor. Fíjense los propósitos que redactó esta estudiante. Pone propósitos generales, propósitos anuales. Contribuir a la constitución de la corporeidad y consolidar hábitos posturales, ¿no? A través de las actividades y demás. Bien. Promover el aprendizaje de juegos deportivos. Es el profesor el que contribuye a la constitución a través de las actividades que propone, que promueve el aprendizaje de los juegos deportivos, que brinda oportunidades para la reflexión crítica, que los guía en el reconocimiento. Bien, vamos a tener una clase exclusiva en la que vamos a hablar de propósitos. En principio lo que ustedes tienen que tener claro es que cuando ponen objetivos, hablan del alumno, por eso empiezan siempre que el alumno. Cuando hablan ponen propósitos o te piden propósitos, hablan desde el profesor, desde la intencionalidad del profesor. Cuando le preguntás a alguien que no sabe de educación, por lo general, cuando tiene una idea o un proyecto, te cuenta sus propósitos, no los objetivos. Te dice, lo que yo quiero es que los pibes hagan tal cosa, yo quiero que los chicos aprendan, yo quiero que los chicos se relacionen, yo quiero que se encuentren. Bueno, esos son propósitos del docente, ¿sí? De hecho, en los, no sé si alguna vez estuvieron en alguna de estas evaluaciones deportivas, encuentros deportivos. No. Evaluación de proyectos de profesores en el instituto, que a veces van alumnos, participan de la evaluación, de los coloquios. Bueno. Sí, yo estuve, profe. ¿Cómo?
Yo estuve en los coloquios, participé. Bueno, muy bien. Cuando los profesores presentan el proyecto que aspiran a dar una cátedra en el profesorado, dentro de lo que se pide siempre están los propósitos del profesor, ¿sí? Y muchas veces, corrigiendo esos trabajos, cuando me toca corregir alguno que se presenta, muchas veces fallan en eso. No interpretan que los propósitos son del profesor y ponen que el alumno o que los estudiantes, qué sé yo, con lo cual están evidenciando que no saben lo que son los propósitos. Entonces le va 0 en ese y baja su puntaje. Así que bueno, son detalles a aprender. Esto era en la escuela Paula Albarracín, algunos van a observar, un grupo de primer año. Vamos a mirar las unidades didácticas que planteó. Esta es la misma plantilla que yo les di como sugerencia, ¿sí? Una unidad didáctica de vóley, vamos a seguir bajando. Una unidad didáctica de básquet. Una unidad didáctica de softball. Un proyecto de yoga. Y una unidad didáctica de natación, que son 3 bloques de trabajo. Ella planteó el yoga como una actividad innovadora. Bien. En la planilla apaisada, fíjense cómo lo puso. El nombre le mandó básquet directamente, no tiene un nombre en especial. El objetivo de esta unidad, ella lo acomodó y lo puso abajo, y escribió 2 objetivos acá. Recuerden que en las unidades didácticas nosotros preferentemente planteábamos que tenían al menos 3 objetivos, pensando en lo actitudinal, lo procedimental y lo conceptual, ¿sí? Pero bueno, ¿cuál es el objetivo? Se está por terminar el tiempo. ¿Cuál es el objetivo de esta unidad didáctica? Que los estudiantes logren reconocer, fortalecer y ejecutar de manera adecuada en situaciones de juego el dribbling y los distintos tipos de lanzamiento, y a su vez incrementa el compromiso, la participación y el compañerismo. Tenemos lo procedimental y tenemos lo actitudinal. Lo podía haber escrito en 2 objetivos, escribió 1, es correcto, está bien, y está claro qué es lo que se espera de los estudiantes en esta unidad didáctica. Después, bloque de contenidos o contenidos, y acá pone lo que van a aprender los chicos. De preparación técnica, pase de pecho, pique, sobre cabeza con 1 y 2 manos, dribbling, de traslado, de protección, lanzamiento, pie firme, superioridad numérica. Bueno, esto es lo que los chicos van a aprender, el contenido, lo que nosotros enseñamos y ellos aprenden. Actividades muy generales, las más comunes que voy a utilizar en esta unidad didáctica. Ejercitación individual, en parejas o en tríos, circuitos, drills, ejercicio en espacio reducido. Bien. Estrategias didácticas preponderantes, ella lo plantea en como dos técnicas: descubrimiento guiado y resolución de problemas. Adecuado, está bien. Forma de evaluación, coevaluación. Esto, la evaluación ya dijimos que lo vamos a hacer después que tengamos la clase de evaluación. Pero bueno, ella propone una forma de coevaluación en que los alumnos se evalúan entre sí y demás. Y después, el tiempo es un estímulo semanal de 60 minutos. Los días martes en el gimnasio son 12 clases. ¿Sí? Eso es la unidad didáctica de básquet. Más o menos lo mismo, les pongo para que vean. Les pongo para que vean la de softball, los contenidos, tipo de actividad, estrategias didácticas, planteo lo mismo, forma de evaluación y el tiempo que destina, objetivos. Vamos a ver el proyecto. Propósito del proyecto, fíjense, propósito del proyecto. Desde el punto de vista del profesor, muy bien redactado por la profesora acá. Colaborar con el desarrollo integral de las capacidades motoras en relación a la salud de los estudiantes y a su vez favorecer la representación mental, la valoración de la propia constitución corporal y de las posibilidades motrices. Ese es el propósito con el cual ella plantea esta unidad didáctica que llamó Hatha Yoga. Contenidos, mencionó 3 bloques de contenidos. Actividades y menciona posturas de yoga clásicas. Estrategia didáctica, mando directo,
el yoga se hace a través de la imitación del que da la clase al frente. Muy bien. Heteroevaluación, la forma de evaluación que va a hacer la profesora, y el tiempo que le va a destinar son 3 clases. ¿Ven? Es un proyecto cortito, ¿m? En el cual de alguna manera presenta yoga. Y después, bueno, hay otra de natación, en 3 bloques, explica todo lo que va a hacer ahí. Muy bien, un aplauso para la profesora, esta. Y les voy a mostrar otro más, porque a veces, viste, ese era X. Profe, yo tengo una duda. Sí. No me queda muy claro la parte de o elegir proyecto o unidad didáctica o las dos. Es como que no me termina de cerrar. Bueno. ¿Quién es que habló? Porque no estoy viendo. Juan, yo, profe. Mirá, recién la profesora, espera, no sé si estoy compartiendo la pantalla, ¿qué estoy haciendo? No. Recién la planificación que vimos tenía 3 unidades didácticas y un proyecto. Se lo planteó así. No estaba en esa, no tenía una temporalización muy piola, porque no supimos bien en qué momento daba las clases de cada una de las cosas. Yo no me acuerdo si ella aparte me entregó una planillita donde estaba ubicado en los meses, yo calculo que sí, es lo que me quedó, ¿sí? Ella pudo haber planteado, por ejemplo, en modo proyecto, podía haber hecho torneo de básquet, torneo de softball y torneo, no me acuerdo de qué otra cosa. Poniendo la fecha en que tenía el torneo, o el encuentro, o lo que sea, y a partir de ahí, los objetivos, los contenidos que tiene que enseñar, y eso lo encaja dentro de la fecha como para que cuando llegue el momento del torneo, los pibes sepan lo que les hace falta para poder jugar. Decíamos que el proyecto te involucra mucho más a vos y a los estudiantes, mucho más que la unidad didáctica, porque la unidad didáctica, si vos no llegás a terminarla porque llovió, porque faltaron, por todas las cosas que pasan todo el tiempo, no pasa nada. Listo, pasamos a otro tema. Ahora, si vos tenías que dar 12 clases y diste 3, cuando vas al torneo, los pibes te quieren matar porque no saben nada, porque no entendieron, la pasan mal, ¿sí? Y vos mismo también te querés matar. Entonces, un proyecto siempre te compromete a vos y a los estudiantes. Che, chicos, tal fecha tenemos el torneo de softball, dale, pónganse las pilas, vamos a practicar bateo, vamos a practicar esto. ¿Entendés? Esa es la diferencia fundamental. El contenido del proyecto y en la unidad didáctica es lo mismo. Objetivo, contenido, estrategia, evaluación. Eso está siempre adentro. Nada más que uno es enfocado en algo concreto, un objeto, dijimos, y el otro es un tema. Esa es la única diferencia. Bueno, les comparto y vamos a ver la otra que es de otro compañero de ustedes. Deje modelo. Profe, voy a borrar el calendario ese que dijo. Sí, ¿qué pasa? ¿Querés ver? Quiero mostrar el calendario. Ah, bueno, me fijo si tengo. No me acuerdo si... A ver, déjame ver. Voy a bajar. Ahí estoy compartiendo. Sí. No, no lo tenemos acá. No, justo tengo 2 que no tenían. Bueno, profe daba las prácticas, es Soto, se acordarán del profe, Germán. Germán daba las prácticas en la media 6. Entonces, de alguna manera, bueno, él explica en la fundamentación por qué va a plantear lo que plantea, las características del grupo, describe un poco eso. Entonces fundamenta, ¿ves que dice? Ante lo previamente expuesto y en resolución y complementación de la ESI, en la currícula dedicará un espacio de formulación, indagación, ¿no? Está muy interesante la explicación que hace. Fíjense que hace un proyecto que se llama Medialunas Barriales. Bueno, un capo. Fíjense cómo lo planteó. Metió dentro del esquema los objetivos de aprendizaje o propósitos anuales. Y él lo escribió así, miren, que los alumnos logren aplicar el pensamiento estratégico, desarrollar su motricidad, integrar su corporalidad,
establecer formas, valorar técnicamente, está bien escrito. El nivel de generalidad es correcto y tiene relación con lo que se espera en el diseño curricular para el segundo año. ¿Sí? Es un segundo año. Bajo. Él escribió, la unidad didáctica se llama Humboldt de Todos. El propósito es que los alumnos fortalezcan vínculos y reconozcan reglas básicas del deporte y del funcionamiento en clases. Al poner que los alumnos, medio que no está correctamente redactado. Contenidos, y él te cuenta acá qué cosas le va a enseñar. Reglas, juegos predeportivo de iniciación, juego colectivo en la salud, realización de habilidades técnicas de carácter global, respeto a normas de funcionamiento. Seleccionó una serie de contenidos, después pone actividades, que no había puesto, sí había puesto la compañera, actividades tipo, son no todas las actividades que va a hacer, pero de alguna manera son las actividades que más comúnmente va a utilizar. Estrategia didáctica, mixta, estilo de enseñanza, asignación de tareas, descubrimiento guiado, resolución de problemas y mando directo. Evaluación, y da un criterio de evaluación, y plantea el tiempo, dice, 60 minutos semanales durante 6 clases. Todos los lunes en el horario de presentar la iniciación. Bueno, ahí escribe un poco el tiempo, cómo maneja el tiempo. ¿Sí? Unidad didáctica 2, vóley, propósito, contenidos, actividad, estrategia, evaluación. Unidad didáctica 3, hockey.